Muy buenos días. Ante todo, gracias a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología por permitirme compartir este tema con ustedes. Vamos a hablar sobre el papel de la inmunistoquímica y la patología molecular del cáncer gástrico. Como ven en esta diapositiva, dice los tiempos están cambiando y eso es un hecho muy importante. Voy a dividir en tres partes esta conversación. En principio, algo de historia, porque es muy importante conocer quiénes fueron los que en un inicio comenzaron a hablar de la clasificación ya conocida por todos de carcinoma difuso y de tipo intestinal. Fueron profesores de anatomía patológica que trabajaron en la Universidad de Turku en Finlandia, entre ellos el profesor Osmo Harvey y el profesor Pekka Lauren. Los primeros artículos son aproximadamente desde 1951 y 1952, en los cuales se habla del papel de la heterotopia intestinal en la patogénesis del cáncer gástrico, y posteriormente ya se ha establecido una relación directa entre esa entidad, conocida ahora como metaplasia intestinal, y anteriormente ellos hablaban de heterotopia. Para 1965 sale publicado el artículo en donde comienza a utilizarse en forma ya definitiva el uso del término de carcinoma de tipo difuso y del carcinoma de tipo intestinal. El objetivo de esta clasificación era una clasificación histoclínica que tuviese implicaciones epidemiológicas. Aquí podemos observar en esta diapositiva el carcinoma tipo difuso a la izquierda, en la cual se ve las paredes engrosadas con los pliegues bastante prominentes en forma de bota, y a la derecha vemos un carcinoma de tipo intestinal, una lesión de bordes bien definidos, ulcerada, un Bormann 2. Luego, en 1982 se publica el artículo más largo con mayor número de casos de los cambios histológicos en la mucosa gástrica relacionados con los cánceres de tipo difuso y de tipo intestinal. Aquí vemos en esta diapositiva con un popurrí de colores que lo hice a propósito para que ustedes vean que todas las clasificaciones de cáncer gástrico tienen relación entre sí y solamente es la apreciación de los autores y una denominación, pero en el fondo son las mismas entidades. Cuando, por ejemplo, se habla de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, papilar tubular, bien o moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado y anillo de sello, eso se corresponde con Lauren y en intestinal y difuso. En la clasificación de Ming de Corea, expansivos e infiltrativos. En la clasificación de Carneiro, glandular y aislada. Y en la clasificación del doctor Nakamura, en diferenciados e indiferenciados. La clasificación de Gosecki establece la diferenciación tubular entre buena y pobre y va en relación a la producción de material mucoide, desde pobre a abundante. Esta clasificación no ha sido muy utilizada. La clasificación japonesa, en la tercera edición del 2011, tiene características similares a la de la Organización Mundial de la Salud. Aquí podemos ver papilares, tubulares, que sean bien o moderadamente diferenciados, los pobremente diferenciados, y aparecen estas dos variantes de pobremente diferenciado, el tipo sólido y el tipo no sólido, que como veremos más adelante, tienen relación con infección por Epstein-Barr. Aparece el carcinoma en células de anillo de sello y el adenocarcinoma mucinoso. Uno se pregunta, ¿realmente la histología tiene alguna influencia en el pronóstico del cáncer gástrico? Y evidentemente, como veremos al transcurso de esta conversación, sí es así. Entonces, los tiempos están cambiando
y nos estamos inclinando hacia una clasificación no solamente histomorfológica, sino inmunohistoquímica y molecular. Y esto tendría implicaciones terapéuticas en un futuro. Ya se están viendo que sí y que realmente los patólogos, los gastroenterólogos y oncólogos debemos cada día más estar relacionándonos con este tipo de clasificación. La inmunohistoquímica fundamentalmente nace en 1930 a partir prácticamente del doctor Robin Coombs, el cual estableció este test para el diagnóstico de enfermedades hematológicas y prevención a las reacciones adversas por transfusiones. Es decir, ahí comienza la era de la inmunología aplicada a la medicina. Posteriormente viene la inmunofluorescencia y ya desde el punto de vista de determinación de antígenos en tejidos surge la inmunohistoquímica con el método de peroxidasa antiperoxidasa, posteriormente el complejo avidina-biotina y en la actualidad el uso de polímeros. Para 2018 aparece el estudio de GloboCan que estimó la incidencia y mortalidad en ambos sexos en 36 tipos de cánceres y en 185 países. Como podemos ver, la incidencia de 18 millones de casos nuevos, de los cuales el estómago representó el 5.7%, y la mortalidad, 9 millones de decesos, de los cuales el estómago representó 8.2%. Ese mismo año sale publicado el Atlas del Genoma del Cáncer. En esta área vamos a hablar solamente de la parte gastrointestinal, evidentemente, pero se hizo con otros tumores. El estudio es el análisis molecular comparativo de los adenocarcinomas gástricos. Como pueden ver, es un rompecabezas bastante difícil de interpretación, tanto para oncólogos como clínicos y patólogos, pero que va desde el estudio de los tejidos en parafina, hibridización in situ, inmunohistoquímica y análisis digitalizado. Vamos a hablar de este estudio, que fueron 295 casos, de los cuales 26 estaban relacionados con virus de Epstein-Barr, 64 con inestabilidad microsatelital, 58 con estabilidad genómica y 147 con inestabilidad cromosómica. Todos estos problemas de tipo molecular e inmunohistoquímica están relacionados con mecanismos epigenéticos que más adelante conversaremos. La inestabilidad microsatélite es un cambio que se presenta en el ADN de las células, por el que el número de repeticiones de microsatélite es diferente al número de repeticiones que se heredó. Y la causa de la inestabilidad microsatélite es cuando hay un defecto en la capacidad de reparar las copias del ADN. Esos son los genes de reparación de desajuste. Es decir, hay problemas del apareamiento incorrecto de las bases nitrogenadas, de las bases de nucleótidos. Entonces saben que es adenina, timina, guanina con citosina, y cuando eso se altera es un trastorno de emparejamiento incorrecto. La inestabilidad genómica, genética o cromosómica es cuando ocurre a nivel de los cromosomas translocaciones o de lesiones. Se modifica al azar el número normal de cromosomas y se modifica en tal sentido el complemento cromosómico celular. En estas imágenes, que aparentemente es complicada, es para decir que realmente cada uno de los tipos de tumores, desde el punto de vista molecular, están relacionados con áreas topográficas. Por ejemplo, los tumores con inestabilidad cromosómica son más proximales, los tumores que tienen inestabilidad microsatelital son más distales, y en los que tienen inestabilidad cromosómica podemos evidenciar la expresión de oncogenes como el HER2 o alteraciones en el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Los que tienen inestabilidad microsatelital tienen alteraciones en enzimas como la poli-ADP ribosa polimerasa
que son susceptibles de tratamientos con inhibidores que inhiben esa enzima, es decir, son susceptibles de inmunoterapia, al igual que los de Epstein-Barr, los que están relacionados con Epstein-Barr. Y los que tienen estabilidad genómica y los de Epstein-Barr, ambos tienen ubicaciones en toda parte del estómago. Están relacionados con problemas de adhesión celular y con angiogénesis y con genes de diferenciación intestinal. Vamos a describir por separado cada una de esas entidades. Los que tienen que ver con el virus de Epstein-Barr representa de 2 al 20%, dependiendo de las series evaluadas. Son más frecuentes en pacientes masculinos, afectan cuerpo, fundo y antro, y en la histología muestran un estroma linfoide. Como recuerdan de una de las diapositivas anteriores, en la clasificación japonesa se habla del carcinoma pobremente diferenciado sólido con estroma linfoide, muy parecido a los tumores nasofaringios, linfoepiteliomas. Desde el punto de vista inmunistoquímico, se puede expresar el virus o la proteína y se caracteriza por ser un fenómeno de extrema hipermetilación, es decir, fundamentalmente epigenético. También se ve ampliación del PDL1 que tiene que ver con factores de tipo inmunológico, tanto a nivel de macrófagos como de las mismas células neoplásicas. Según algunos artículos, estas neoplasias tienen una mejor sobrevida. La deficiencia en la reparación de genes representa entre 8 y 25%. Se ve más en mujeres de edad avanzada. Usualmente son tumores de antro de gran tamaño, de fenotipo intestinal, y hay pérdida de genes de reparación, con una baja frecuencia de metástasis en ganglios linfáticos y con mejor sobrevida. Los que tienen que ver con inestabilidad cromosómica representan aproximadamente un 50%, son adenocarcinomas gastroesofágicos de tipo intestinal, generalmente proximales, expresan el oncogen P53 y la mayoría tienen expresión de la oncoproteína derivada del oncogen HER2. Los que son genómicamente estables representan entre el 15 y 20%, se encuentran en edades tempranas de la vida para el momento del diagnóstico, son de tipo difuso, poco cohesivo y tienen expresión aberrante de E-caderina que está relacionada con moléculas de cohesión celular. En ocasiones hay tumores que presentan características de los dos tipos. Epstein-Barr positivo del grupo 1 con inestabilidad microsatelital del grupo 2. Y hay grupo 3 con inestabilidad cromosómica que muestran expresión aberrante del guardián del genoma, P53. El genómicamente estable también puede tener Epstein-Barr negativo, MHLS1 negativo y P53 negativo. El modelo de carcinogénesis ampliamente conocido del doctor Pelayo Correa tiene su explicación molecular. Sabemos todos que la gastritis crónica relacionada con infección por Helicobacter pylori conduce a gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal ya sea completa o incompleta, lesiones premalignas, adenomas, que son displasia, y cáncer de tipo intestinal. Hoy se sabe que la mucosa normal tiene una transcripción nuclear para el desarrollo embriogénico, pero eso es para el intestino y fundamentalmente aparece cuando hay gastritis atrófica y metaplasia intestinal, es decir, la desdiferenciación hacia mucosa intestinal está en relación con alteración a nivel de ese gen. Luego, cuando aparece el cáncer, hay tumores que lo expresan y otros no.
pero todo está relacionado con problemas fundamentalmente de metilación a nivel de ese gen. Nosotros hemos trabajado en el Centro de Control de Cáncer para la determinación del oncogen HER2 y su expresión a nivel inmunohistoquímica, y eso es importante hacerlo porque los pacientes que son, desde el punto de vista de inmunohistoquímica, positivos 3 cruces laterobasales a nivel de las glándulas neoplásicas, son susceptibles a tratamiento con trastuzumab. Otros estudios que se han realizado están en relación con la expresión de mucina para la clasificación inmunohistoquímica del cáncer gástrico, utilizando mucinas gástricas, mucinas de intestino delgado y CD10, que el CD10 lo que hace es que evidencia el ribete en cepillo a nivel de la mucosa de tipo intestino delgado. Aquí está un algoritmo para la clasificación que, haciendo la inmunohistoquímica, uno puede con certeza establecer si un tumor es tipo intestina y que sea de tipo colónica, o que sea de tipo intestino delgado, o que sean de tipo gástrico. Y esto tiene implicaciones en cuanto al pronóstico de estos pacientes. La expresión de MUC1 se relaciona con un peor pronóstico en relación a la expresión de MUC2. Eso se ha visto en muchos trabajos, sobre todo de la escuela japonesa, y predicen cómo sería la evolución de los pacientes. Otra cosa interesante es que, como esto es un fenómeno epigenético, la aberración de la aparición de la mucina 2 con disminución de las mucinas gástricas 5AC y 6 está relacionado con la infección por Helicobacter pylori. Y cuando hay una coexpresión del CDX2 que está relacionado con la embriogénesis intestinal y la diferenciación y proliferación de ese tejido metaplásico en estómago, promueve la expresión de mucinas 2. Y eso está relacionado fundamentalmente con la presencia de Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué está ocurriendo desde el punto de vista molecular? Se considera que lo que ocurre es un cambio en el ambioma, en el ambiente de nosotros, debido a procesos de metilación, ya sea hiper o hipometilación, que afecta de una u otra forma la producción de proteínas, que en fin de cuentas es lo que uno va a evidenciar a través del estudio inmunohistoquímico, la expresión de proteínas anómalas. Esto es epigenética, es decir, son cambios que se heredan en la expresión génica, pero que no van acompañados de alteración de la secuencia del DNA. Y eso se debe a modificaciones por el entorno, la edad, la dieta y otros hábitos. Entonces, podemos decir que hay bases epigenéticas del cáncer gástrico y que sería interesante cada día más la búsqueda de nuevos marcadores que permitan a nosotros de una u otra forma ayudar a los médicos clínicos, terapeutas, investigando marcadores que sean adecuados. Aquí observamos en esta diapositiva cómo uno de los problemas graves para la aparición del tumor es alteración en la hipermetilación o hipometilación de las islas de citosina guanina. Y eso es uno de los problemas que se presentan cuando hay factores ambientales que de una u otra forma alteran esa secuencia en esas islas de citosina y guanina. Fíjense que se podrían detectar esas alteraciones en fluidos o en sustancias provenientes del ser humano, podían predecir el comportamiento de los tumores
e inclusive podrían detectarse para el seguimiento de pacientes con neoplasias. Estamos entonces en presencia de lo que se conoce como oncología translacional, que es, como dice aquí, el puente entre la investigación básica y la práctica clínica, pasando por la patología. La relación que existe entre clasificación inmunistoquímica del cáncer gástrico basado en marcadores o biomarcadores moleculares es un potencial predictor de sobrevida. Los pacientes con inestabilidad microsatelital, 23.5% de los casos, E-caderina negativo, 6%, genéticamente estables sin sobreexpresión de P53, un 53%. Los genéticamente estables con sobreexpresión de P53, 17%. En este trabajo se demostró que existe una correlación entre la clasificación de Lauren y Harvey y los hallazgos desde el punto de vista inmunohistoquímico. Por lo tanto, la inmunohistoquímica es un factor independiente en relación a sobrevida cuando se hacen estudios de multivariable. La medicina translacional incluye fundamentalmente la investigación básica, aunado a una investigación clínica molecular, el uso de biomarcadores y el uso de la patología molecular. Con todos estos elementos, las ciencias básicas y esa interfase entre investigación y diagnóstico permiten validar test que posteriormente repercuten en el diagnóstico y en la terapéutica de estos pacientes. Los cambios que se están presentando en esta era van hacia lo que se conoce como la medicina personalizada. Sir William Osler decía que tu patología conduce a tu cuidado clínico, es decir, cada paciente con su patología en especial va a conllevar a un tratamiento específico y personalizado. Y la biología molecular y la patología molecular es la base fundamental del tratamiento personalizado. Muchas gracias.